Los que visitamos la corte casi todos los días, por lo menos de lunes a viernes, ¿verdad? Visitamos la corte, el CNR, las alcaldías, sabemos cómo funcionan estas instituciones. Pues en el caso de la Corte Suprema de Justicia ha sufrido algunos cambios, ¿verdad? Algunos cambios desde el momento que López Jerez asumió la presidencia de la misma Corte. Entre esos cambios es que se han, digamos, quitado algunos jueces y se pusieron otros, pero en situaciones muy dudosas, ¿verdad? También se ha pedido el retiro a algunas personas, ¿verdad? El retiro voluntario porque ya tienen edades que pasan de los 60 años. Esa es una de las cosas que López Jerez ha hecho, suprimió las bibliotecas. En la Corte Suprema de Justicia habían bibliotecas en todas las departamentales. Yo fui una de las que hice uso cuando estaba estudiando en la universidad de muchos libros de las bibliotecas judiciales. Lo otro es que también han desaparecido porque la gente ahora se va a buscarlo todo en Internet. Entonces, yo creo que al final tiene lógica lo que López Jerez hizo de quitar las bibliotecas porque ahora todo está en Internet. El 2022, ¿verdad? En el último fin de semana de 2022, cuando surge el régimen de excepción como un efecto negativo porque se habían asesinado 87 personas en 3 días aquí en El Salvador, una de las instituciones afectadas con el régimen de excepción ha sido la Corte Suprema de Justicia. ¿En razón de qué? En razón de que es la Corte Suprema de Justicia la que lleva los procesos judiciales, obviamente. Entonces, si tenemos 81,000 pandilleros capturados, más la población que ya existía, ha subido considerablemente, ¿verdad? La capacidad penitenciaria del país. Y obviamente, pues el proceso inicia en la corte y la corte tiene, aparte del proceso penal que está, digamos, por un juez de paz, por un juez de instrucción, por un juez de sentencia, y luego están las cámaras de lo penal, y luego está la sala, y todo eso, pues, hasta corte plena. Y también dentro del proceso penal, cuando las personas son condenadas, también pasan a que su condena sea vigilada por el Departamento de Prueba y Libertad Asistida, que se llama DEPLA, y también por los juzgados de penitenciaria y ejecución de la pena, ¿verdad? Entonces, todo ese procedimiento desde que se captura a una persona, desde que se condena, se captura, se condena y luego es mandada al sistema de justicia penitenciario, todo eso, señores, lo tiene que ver la Corte Suprema de Justicia. Entonces, en el momento en el que este presidente López Jerez asume los cargos o asume su cargo, en ese momento, pues también en 2022 viene y asume el cargo de vigilar, digamos, el comportamiento de los reos que se encuentran en, digamos, en una forma temporal, ¿verdad? Prisioneros de una forma temporal para esperar qué pasa con su proceso y los que ya están condenados, no solamente los pandilleros, sino también la población civil, que es la que está allá en Mariona y Apateo, y también las mujeres reclusas, ¿verdad? Ahora bien, el reto grande que todos los candidatos a magistrados han presentado cada vez que hacen las elecciones de la Federación de Abogados de El Salvador, que se le abrevia FEDAES, sus propuestas hacia la población votante, que en este caso son los abogados, que les digo porque los abogados eligen sus candidatos, ¿verdad? Vía elección, y lo hacen a través de la Federación de Abogados de El Salvador, llamada FEDAES, que es una institución que está conformada por varias organizaciones de abogados, ONG de abogados, fundaciones de abogados. Entonces, de allí presentan sus candidatos y los someten a votación en todo el país, y todos los abogados van a votar un día específico. De allí se eligen unas candidaturas, ¿verdad? Y pues la Corte, perdón, el Consejo Nacional de la Judicatura también elige otros, digamos, candidatos. Una de las propuestas
más interesantes de todos los candidatos a magistrados, incluso de unos viejitos que ya hasta se murieron, que ya no existen, era mejorar la mora judicial, hacer que los trámites sean más rápidos, que eliminar la burocracia del sistema de justicia salvadoreño. Porque no es posible, señores, que los recursos de amparo, los recursos de ¿cómo se llama? La exposición del cuerpo, a lo que se le llama habeas corpus, pasen durmiendo el sueño de los justos. Y que le prometemos a los abogados de que ya sus procesos van a caminar más rápido. Eso era la propuesta de hace 24 años, señores. 24, 25 años. O sea, le estoy hablando desde mi experiencia, cuando yo empecé a estudiar Derecho a la fecha. La mora judicial ha sido un problema, señores, de la Corte Suprema de Justicia por décadas, la mora judicial. Que los procesos antes, cuando en los procesos penales se seguían bajo el código anterior, el código penal anterior, que era bastante inquisitivo, era un código penal bastante inquisitivo, ya había mora judicial. Y ahora, pues no es la excepción. Entonces, imagínense, si el sistema de justicia salvadoreño ya tenía una mora judicial, ¿qué significa? Que cuando viene el régimen de excepción, y no estoy culpando a nadie, simplemente es algo que lo tenemos que analizar, lo tenemos que ver, cuando viene el régimen de excepción, o sea, la mora judicial se incrementa 100 veces más, por no decirlo 80 veces más. Se incrementó exagerado. Entonces a este señor López Jerez le ha tocado lidiar con eso. Mal o bien, pero hay unos todavía que no han tenido sus audiencias preliminares. Y ya llevan más de año y medio presos, otros ya llevan un año. Creo que los primeros que tuvieron sus audiencias, sus vistas públicas, fueron en noviembre del año pasado. Porque aquí un proceso penal anda durando por los 2 años y algo. Bueno, y acaban de hacer una propuesta que pueden durar 10 años, imagínense. Si una persona es inocente y dura 2 años su proceso y sale y lo absuelven, señores, a esa persona le has ocasionado un daño terrible en su vida y en la de su familia. El impacto que ha generado, que genera una detención injusta en una persona, señores, es un impacto de alma, un impacto que denigra el alma de la persona y la de su familiar. Entonces, ¿por qué es importante que los magistrados que vienen ahorita, señores, es importante que uno de los desafíos que deben vencer es la mora judicial? Porque ha pasado otra situación. Esa mora judicial en el tema penal también ha llevado a otras moras judiciales en otras materias, en derecho mercantil, en derecho civil, incluso en derecho de familia. Entonces, todo eso ha colapsado el sistema de justicia salvadoreño. Entonces, no puedes hablar de que la justicia en El Salvador ha mejorado cuando sabes perfectamente que los procesos, señores, ha aumentado, digamos, la lentitud. Los procesos están más lentos. Es que un sistema de justicia verdaderamente bueno no es solamente capturar personas y llevarlas a la cárcel. Eso yo pudiera verlo como un sistema de operatividad del Ministerio Público, porque el que captura, se me traba la lengua, el que captura es la policía y la Fiscalía General de la República. Pero una cosa es el Ministerio Público, señores, y otra cosa muy diferente es el Ministerio de Justicia, ¿verdad? Es totalmente diferente. Entonces, el llamado es a que no confundamos lo que es la parte de, digamos, la parte donde se tienen los indicios de prueba, la investigación y todo eso, el momento de la captura, que eso es obra, según el 193, de la Fiscalía General de la República, quien direcciona
a la Policía Nacional Civil para investigar un hecho delictivo. Entonces, lo que ha mejorado ahorita, señores, es la seguridad pública. O sea, y es bien importante de que no confundamos eso. La seguridad pública ha mejorado considerablemente y eso está bien, es positivo, ¿verdad? Es positivo, pero el Ministerio de Justicia es otra cosa. Ya el Ministerio de Justicia es el procedimiento y en el procedimiento es donde estamos fallando. Porque como aquí en el canal del Café con Betty Arana, lo bueno se aplaude y lo malo se señala, ¿verdad? Ahora, no es un problema de la mora judicial, no es un problema de ahorita, es un problema que viene de décadas, 40, 50, 60 años, ¿verdad? Es un problema que viene de décadas, pero lo del régimen de excepción, que es bueno lo que ha sucedido, yo estoy de acuerdo, yo siempre he defendido el régimen de excepción, pero tenemos que observar la parte de el sistema de justicia, no confundiéndolo con la policía y la fiscalía, que es otra cosa, es Ministerio Público. Es más, la policía es del Ejecutivo, porque el Ministerio Público es la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos. Ese es el Ministerio Público. Entonces, tenemos que observar la parte de la justicia. ¿Por qué? Porque aunque muchos dicen y se lavan las manos con el margen de error de los inocentes, la cantidad de inocentes, señores, existe ahí. Y es una cantidad bastante grande que debe de corregirse. Ya a 30, digamos, regímenes de excepción, ya tuvimos que haber corregido la parte del error del sistema o los efectos colaterales, como ustedes le quieren ver, porque no me parece justo que gente inocente vaya a pagar un precio que no debe. El tema de la modernización. La modernización. Todavía desde hace 20 años vienen diciendo que la firma electrónica, que no sé qué, y hasta ahorita no se ha resuelto lo de la firma electrónica. También tienen que mejorarse los canales de comunicación de la Corte Suprema de Justicia con los relacionados en los procesos, ¿verdad? Y esos canales de comunicación tienen que ver con la parte de la notificación, el derecho de notificarse. Y una de las cosas que debe tomarse en cuenta en la parte de modernización del órgano judicial, por decirlo así, es que deben de adaptarse las nuevas tecnologías para poder llegar, ¿verdad?, a las oficinas de los abogados sin tener que moverse de un escritorio. O sea, hacerlo de forma virtual, que los canales de comunicación se conviertan ya en algo más fácil de forma virtual, ¿verdad? Es más, sería bueno también de que de pronto puedas tener una audiencia en los casos donde las personas están, digamos, procesadas por un delito y están cumpliendo una pena donde no tienen que estar en un penal, sino que puede ser un arresto domiciliario, por ejemplo, un arresto domiciliario o simple y sencillamente han pagado una fianza, ¿verdad? Y se les ha suspendido, digamos, la cárcel y para estar en su casa, puedan ser las audiencias incluso a través de la parte virtual y no tenga que movilizarse el imputado, la víctima, a los juzgados para poder estar en una audiencia y que sea de parte virtual. Y eso se puede, ya pasa, pero normalmente sucede cuando las personas están en otro país, ¿verdad? El problema de hacer estos canales, cuando las personas están en otro país, ya sea la víctima o el imputado, qué sé yo, pero el imputado está mostrándose parte y todo eso. El problema es que se ocupan unas figuras que están relacionadas con el derecho internacional público y esas figuras hacen que los procesos se tarden más. Entonces, por eso a veces es mejor que la persona venga al país y se muestre parte, ¿verdad? En la audiencia que tal vez le estén programando. Entonces, también son cosas que pueden modernizarse. Otra de las cosas que yo siento que es importante esto, lo que tiene que ver con la prueba científica. Y es que en medicina legal, que se ve toda la parte de la prueba científica, ahí se reconocen los muertos, ahí se platican
practican las autopsias y se hacen una serie de cosas, se hacen los reconocimientos de lesiones, los reconocimientos de genitales, incluso pruebas psicológicas o peritajes psicológicos, todo eso se hace en medicina legal. Entonces, de pronto, es importante que también se actualice, ¿verdad? Se llene de recursos o se dote de recursos a las instituciones como medicina legal para que se puedan modernizar en lo que tiene que ver digamos, las forenses, para fortalecer la parte científica, ¿verdad? Y poder obtener prueba más verdadera a la hora de enjuiciar a una persona, por ejemplo. Así que esas pudieran ser las situaciones en las que yo creo de que la Corte Suprema de Justicia tendría que resolver. Hay muchísimas más, hay área por área. Quiero acotar también en el caso de la Sala de lo Constitucional. La Sala de lo Constitucional se rige por una ley que se llama Ley de Procedimientos Constitucionales, ¿verdad? Porque la Sala de lo Constitucional es la que defiende la Constitución, ¿verdad? Es la casa de la Constitución. Pero para eso se rige con una ley especial que se llama Ley de Procedimientos Constitucionales. ¿Qué es lo que resuelve la Sala de lo Constitucional? Temas de constitucionalidad, obviamente, pero también resuelve temas de recursos, ¿verdad? Recursos de amparo y recursos de habeas corpus. ¿Qué significa habeas corpus? Significa la exposición del cuerpo. En este momento, tengo entendido que hay varios cientos de casos, creo que son más de 200 casos que hay en la Sala de lo Constitucional que han sido interpuestos por organizaciones como Movir, ¿verdad? Movir, que son las organizaciones que defienden a los supuestos inocentes capturados en el régimen de excepción, y otras organizaciones de las que ustedes pues no les gusta, ¿verdad? Estas organizaciones que vienen del FMLN, pero que están haciendo aparentemente una labor de defensa de los inocentes con el régimen de excepción. A la Sala de lo Constitucional no le tiene que interesar de dónde vienen los habeas corpus, porque la Sala de lo Constitucional está obligada a revisar escrito por escrito que se le interponga, ¿verdad? Los recursos se interponen, así es la figura, interponer. Entonces no tienen que pensar, que esto lo hizo Movir, que esto lo hizo la otra organización, que esto aquí, que esto allá. No. La Sala de lo Constitucional está obligado a administrar justicia constitucional para todo El Salvador, indistintamente si son rojos, verdes, amarillos, celestes, si son cuadrados, si son redondos, si son gorgojos, si son focas. O sea, la Corte Suprema de Justicia está obligada a administrar justicia indistintamente de la situación ideológica que estos persigan. Entonces, la queja grande es verdad que hay varios casos de habeas corpus que no han resuelto los magistrados de la Sala de lo Constitucional.